hijos y necesita al menos 8 para poder tramitar en tercer debate la reforma a la salud, que usted vio al presidente ayer reunido con el superintendente, con el ministro para ver el texto. Entonces, esto era un tema determinante porque usted ha visto que el Partido Conservador lo que ha hecho es votar en bancada para de esa manera bloquear el llamado de tal, que voten uno a uno los representantes. Entonces, la fórmula que aplicaron en Cámara, en el gobierno, para sacar la reforma a la salud, conformando quórum, votando algunas cosas sí, otras cosas no, pero ayudando en medio de todo, no lo van a lograr en el Senado y no lograron romper la bancada de Senado, que seguramente era la intención. Pues es que de eso se trata. Claro que esto va a tener consecuencias políticas en las reformas que vienen y de eso se trataba este pulso. Repito, se acaba de resolver en favor de Efraín Cepeda. Son las 10 de la mañana, 1 minuto. Y el pulso que viene es la presidencia del Senado, que es otro interesante escenario político que se aproxima. Pero la apuesta conservadora, Néstor, yo pienso, es mucho más una apuesta electoral y doctrinaria que una apuesta pragmática. Es decir, yo creo que ya los conservadores han dicho, aquí nos vamos a jugar por una vía diferente en el 2026. Y yo creo que esta apuesta va mucho más allá de las reformas, es una apuesta del Partido Conservador pensando en su futuro político después del 2026. O sea que Núñez y Caro le ganaron a los pragmáticos, le ganaron al partido del presupuesto que todos conocemos. Predominó Núñez y Caro. Bueno, y era una batalla también alrededor de un poquito de mermelada. Esas consecuencias todavía se medirán en los próximos días, porque esto es con votos como se tramitan esas reformas. 2 minutos en Blue Radio. Del otro caso de la inseguridad en Bogotá, el del sur, el ex policía de tránsito que disparó y mató a los 2 ladrones, se sabe que ya está libre ese policía, le explicó a las autoridades que creen en este momento la hipótesis de la legítima defensa, por qué les disparó. Dijo porque su vida estaba en riesgo, la pistola con la que él disparó era una pistola con todos los salvoconductos. La Corte Suprema de Justicia intentará hoy de nuevo alcanzar las mayorías para elegir una nueva fiscal general de la Nación, luego de la culminación del periodo de Francisco Barbosa el pasado 13 de febrero, luego de lo cual asumió Marta Mancera como fiscal general encargada. Aunque en principio no parece muy probable que este jueves haya humo blanco en la elección de fiscal general, esa posibilidad no es descartable. Y en todo caso, lo que suceda hoy en la sala plena sí podría acercar a alguna de las integrantes de la terna a su probable elección en la próxima reunión de magistrados para ese fin, prevista para el 7 de marzo. En cualquier caso, el normal desarrollo de la jornada de hoy en la Corte para la elección de fiscal depende de que en caso de que haya manifestaciones a favor o en contra de los magistrados, transcurran en calma, en el marco de la protesta pacífica, evitando escenarios violentos como lo ocurrido el pasado 8 de febrero, que en caso de presentarse, de nuevo llevarían a aplazar la elección. Y al final, también será determinante que todo el Estado, comenzando por el gobierno del presidente Gustavo Petro, asuma con tranquilidad. Mucha atención, acaba de ser capturado en Medellín por parte de agentes del CTI Francisco Javier Martínez, conocido como Pacho Malo, quien fuera director justamente de ese cuerpo investigativo del CTI en la ciudad de Buenaventura, y cuya aparente cercanía en algún momento de la vida profesional con la hoy fiscal general encargada Marta Yanet Mancera había desatado todo un escándalo y una serie de conjeturas y artículos periodísticos. Pacho Malo fue detenido en la capital del departamento de Antioquia, sindicado del delito de concierto para delinquir. Aparentemente, de acuerdo con las investigaciones que adelanta la Fiscalía, alias Pacho Malo sería el responsable de una red dedicada al contrabando que tenía como ejes las ciudades de Bogotá, de Cali y de Buenaventura. En las próximas horas será puesto a disposición de un juez de control de garantías para legalizar la captura. El delito es grave, de más de 4 años de prisión, y por ello la Fiscalía, hoy encabezada por Marta Mancera, pedirá prisión para Pacho Malo. Era director del CTI en Buenaventura, desvió su camino, se dedicó al mundo criminal y hoy es capturado en Medellín. Pero por esta captura es muy importante, Ricardo, por este señor Pacho Malo,
comenzó la campaña de desprestigio contra la vicefiscal, hoy fiscal encargada, Marta Mancera. Fue uno de los primeros capítulos de la historia que se ha empezado a tejer en torno a la posibilidad que se trabajó desde algunos medios sobre posible encubrimiento o favorecimiento para las actividades ilegales de este hombre, que, como les informamos, acaba de ser capturado por agentes del CTI en Medellín. Fue importante en el CTI, fue director del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez, Pacho Malo, detenido por concierto para delinquir. El San Benito, la campaña del presidente Petro, del petrismo con la vicefiscal Mancera, era por este señor Pacho Malo. Entre otros, han salido después otras historias y otras investigaciones, pero el origen de lo que significaron las dudas del presidente Petro y del gobierno sobre la probidad de Marta Mancera fue en torno al supuesto encubrimiento de Pacho Malo, que acaba de ser capturado por la Fiscalía el señor Pacho de Marta Malo, Mancera en Medellín. ¿Me repite el nombre, por favor? Señor, Francisco Javier Martínez, capturado en Medellín. Bueno, ahora era un funcionario judicial que terminó vendiendo a la criminalidad. Un funcionario judicial con alias habla mal imagínese usted del prontuario del señor, o bien del prontuario. 10 de la mañana, 6 minutos. Estás escuchando Blue Radio. El debate y la opinión aquí en Blue Radio. Lo que está esperando la gente en este momento es que resuelvan el tema de inseguridad. Pero se suman las dos cosas. El tema sociológico, el tema de cómo enfrentamos los fenómenos de violencia va de la mano. Pero mire usted que eso no resuelve. Eso que usted acaba de decir, pues lo hemos dicho permanentemente. Y hemos hecho cosas, porque además pues sería injusto decir que la policía o que las autoridades locales o que incluso la fiscalía no hacen. Ahí hay un montón de funcionarios que hacen sus mejores esfuerzos y capturan delincuentes y los llevan a los jueces y a algunos los condenan, en fin, y nada de eso sirve. Algo no estamos haciendo bien, y mire la paradoja de hoy. Nuestras calles con esas manifestaciones de inseguridad, atracos, asesinatos y tal, pero hoy un gran grueso de la policía tiene que estar en el centro de la ciudad, Néstor, prestando otro tipo de servicio. Lo triste es Néstor, que no se rompen las cadenas criminales, porque uno dice, esos policías están a cuadras, caminadas de los sitios donde venden los celulares robados, por ejemplo. Después de una larguísima interinidad, se acaba de posesionar el nuevo presidente de la ANDI, una agencia, la Agencia Nacional de Infraestructura, muy importante para el desarrollo vial en Colombia. Víctor. Sí, se acaba de posesionar ante el ministro de Transporte, William Camargo, el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, que estará en manos del ingeniero Francisco Ospina Ramírez. Néstor, que es uno de los sectores llamados a mover la economía, a reanimarla, y sobre el que hay muchas incertidumbres por los recientes decretos del gobierno nacional que han estado en el ojo del huracán y de los que tanto hemos hablado. El nuevo presidente de la ANI es ingeniero mecánico con 2 especializaciones y 3 maestrías. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado en cargos en la aeronáutica civil. Entre ellos fue director de esta entidad de la Aerocivil cuando fue designado por el entonces presidente de la República, Iván Duque, así como en la Fuerza Aérea Colombiana, institución donde laboró durante 15 años en diversos roles. Francisco Ospina Ramírez, nuevo presidente de la ANI, llega con el compromiso de liderar las apuestas del gobierno Petro en materia de infraestructura concesionada, entre ellas la reactivación férrea, la modernización de los aeropuertos y las concesiones de quinta generación, carreteras 5G. Víctor, 10 de la mañana, 9 minutos. Hay una noticia urgente en Venezuela. Un militar venezolano que está, ex militar en realidad, para ser exacto, ex militar que estaba asilado en Chile, fue secuestrado misteriosamente por falsos policías. Un tema que origina esta mañana un escándalo en la relación entre Chile, gobernada por la izquierda, y Maduro, gobernado por la extrema izquierda. Santiago Martínez. Sí, Néstor, Ronald Ojeda Moreno es el nombre de este teniente retirado del ejército que estuvo preso en 2017, logró escaparse de la cárcel militar de Ramo Verde, acá a las afueras de Caracas, y pudo asilarse en Santiago de Chile, y allá vivía desde 2017, pero ahora se desconoce su paradero, pues fue secuestrado en horas de la madrugada. De hecho, su nombre volvió a mencionarse a principios de este año, pues estaba él en la lista de los 33 militares degradados o expulsados por estar presuntamente involucrados en el magnicidio contra Nicolás Maduro. Hay un video de cómo un grupo de unos 4 o 5 hombres fuertemente armados
armados con chalecos antibalas, cascos blindados, vestidos de negro, que parecen policías, ingresan al edificio para llevarse a este ex militar venezolano. Entre las teorías, y es lo más delicado, Néstor, que se maneja a esta hora y lo maneja la prensa chilena, señalan que se investiga la posible participación de funcionarios de la inteligencia venezolana en esta acción, y por eso no se descarta que incluso Ojeda Moreno esté ya camino a Venezuela, pero te repito, es una versión, una teoría aún en investigación. Sin embargo, el gobierno de Chile, tras confirmar que sí ocurrió el secuestro, decretó el fortalecimiento de las fronteras para evitar que pueda ser sacado del país e incluso emitió una alerta de Interpol. La noticia es primera página en los principales diarios de Chile e incluso es motivo de debate en la televisión chilena. Otro asunto que resaltar, Néstor, es que justamente en enero el subsecretario de Interior del gobierno chileno, se llama Manuel Monsalve, estuvo acá en Caracas para firmar un acuerdo de cooperación, y la pregunta que se hace en redes sociales a esta hora es si ese acuerdo permitió tener información de los venezolanos en Chile. Según una nota de prensa, el objetivo era manejar o tener de manera conjunta, desarticular organizaciones criminales transnacionales, y ese es motivo de discusión en redes sociales, y la posible intervención quizás de la inteligencia venezolana en Chile para sacar a este exmilitar venezolano, Néstor. Esta es Blue Radio, la alternativa. Esta no es la original. No, señor. Esta es la versión 45 aniversario grabada en vivo en Puerto Rico el 12 de mayo de 2022. Sí, suena diferente. Esto es de Siembra. Sí, señor, del Siembra original. 40 y... Nació en... El Siembra se lanzó en 1978. Sí. Ya tiene 50 Cumplió a finales del año pasado 46 años, exactamente. Entonces, siendo Siembra el álbum más vendido en el mundo de la salsa, en la historia de la salsa, pues Rubén Blades hizo una reedición para este aniversario con la orquesta de Roberto Delgado. Ahí al principio de esta canción, de la versión de Pedro Navaja, lo oye usted de mencionar muchas veces a Luis Perico Ortiz, que fuera el arreglista original de la canción. Esto es cierto y no cierto, y ahí es donde viene el tema de hoy. Claro. Este álbum se ganó el Grammy al mejor álbum tropical el pasado 4 de febrero en la ceremonia anglo de los premios Grammy. Y días después, Willy Colón publicó un video en el que habla de muchos temas de los premios, pero entre los que dice que es injusto que hayan entregado un premio a un clon de su álbum de 1978, que fue justamente Siembra, que él dice que él hizo muchísimas cosas para ese álbum y que no haberlo tenido en cuenta a la hora de un galardón como este, siendo un clon de su álbum original, entonces, ¿qué le parece injusto? Lo que pasa es que no están premiando el álbum original. Exactamente. Están premiando la edición 45 años grabada después. En vivo, además. Pero los arreglos los había hecho Willy Colón. Por eso es que aquí hace tanto énfasis Rubén Blades al inicio de esta canción en quién dice él que hizo los arreglos originales. En el audio del video... Es que los dos tienen razón, padre. Yo soy Team Willy Colón. Pero es cierto que lo que hizo Rubén Blades el año pasado por los 45 años fue sin Willy Colón. Pero clonó lo que había hecho Willy Colón. De hecho, la grabación... Pero lo premiado es el clon, no el original. Exacto. Y esa es la queja que tiene Willy Colón. Él dice, no tengo ningún recurso legal para poder interponer, pero de todas maneras sí siento que fue mal de parte de la academia que ha digamos así, premiado a alguien que en donde él no participó. Hola, soy Willy Colón. Si bien puedo carecer de un reclamo legal, lo que ha sucedido con una clonación de mi álbum Siembra, sin mi participación directa. En el Siembra original reuní meticulosamente al personal, seleccioné a los arreglistas, seleccioné cuidadosamente las canciones. Ahora, la pelea, y tomé decisiones del maestro Willy Colón. La pelea entre los dos, que tiene mucho que ver con política, arrancó hace mucho tiempo, sí, ¿no? Claro, sí, con plata claro, arrancó. Muchísimo tiempo. Separados, estos eran hermanitos siameses en los años 70. Era que no podían trabajar uno sin el otro. Esto y se involucraban en proyectos mutuos. Si me acepta la comparación, Enrique, que a usted le gusta este tema, esto era como García Márquez y Vargas Llosa, más o menos, ¿no?
Sí, no sé si llegaron a las manos alguna vez como esos dos, pero sí estaban muy unidos. No, quería decirles que al final puede ser que Willy Colón tenga razón en lo que dice, pero Rubén Blades tiene todo el derecho a modificar la obra porque él es también autor de la obra. No, es que Siembra es... Claro, es los dos. Rubén Blades. Es Rubén Blades. Ahora, con la colaboración Entonces, de Willy y de la Fania. Esa es una de las cosas que dice Rubén Blades en una carta extensísima que puso en su página web, en donde dice eso. El contenido del disco, la Fania lo consideró como una colaboración y no como un álbum individual. Para olvidar. Y esta sí es la original. Ese trombón que usted acaba de escuchar es de Willy Colón. Ese es de Willy Colón. Del maestro Willy Colón. Exactamente. La inseguridad sigue sin dar tregua en Bogotá. Sigue siendo la gran protagonista de los últimos días. Producto de las cifras de las escenas de esta mañana, todas las miradas están puestas en el alcalde Carlos Fernando Galán y su antecesora, la doctora Claudia López, que a modo de defensa está sacando cifras y cifras de lo que hizo en su administración por la seguridad en Bogotá, acusando a quienes están utilizando el retrovisor para echarle la culpa de ser convenientes políticos. Lo cierto es que hay una muy mala herencia en materia de inseguridad y una fractura y una división entre ella, siendo la alcaldesa, y la policía de Bogotá, que provocó vacíos institucionales que provocaron, por supuesto, y que originaron que los delincuentes fueran llenando espacios. Esta mañana hay varias preguntas que se hacen las víctimas de estos robos, la ciudadanía en general, y es si los delincuentes le perdieron el miedo a la autoridad. ¿Cuándo le van a dar los policías que necesita Bogotá? ¿Y por qué los ladrones se han ensañado con Bogotá? Con estas imágenes en los restaurantes, particularmente, a pesar de que el año pasado Cali, Barranquilla también fueron víctimas de este tipo de atracos. ¿Qué pasa con el funcionamiento de las cámaras de seguridad? Eso fue lo que dijo el alcalde Carlos Fernando Galán en Mañanas Blue. Las cámaras sirven para varias cosas. Uno, para la judicialización de los delitos. Y eso es muy importante, y ahí están las cámaras, y eso va a servir para eso, esas imágenes. Ahora, la meta a la que tenemos que llegar, pero eso no es de la noche a la mañana y estamos trabajando en eso, es que las cámaras que están en espacios públicos particularmente, esas nos sirvan para poder tener reacción inmediata. Es decir, no simplemente para que quede grabado el hecho y después sepamos cómo fue que ocurrió el hecho y ya, y por dónde se volaron, sino que una cámara alerte sobre una situación y permita una reacción inmediata con conexión con el cuadrante o con las patrullas cercanas. Entonces, eso no se logra de la noche a la mañana, pero ese es el objetivo. Las cámaras sirven, están sirviendo, van a servir, pero tenemos que seguir trabajando y eso será parte de mi plan de desarrollo. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Hoy en Mañanas Blue, el general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía de Bogotá, habló del caso de sicariato en el Parque de la 93. Es un caso que sucede prácticamente dentro del parqueadero del conjunto donde tiene las oficinas el extinto señor Roberto Franco Charri, y desafortunadamente sucede este hecho, ya dentro del mismo parqueadero en área de control y va hacia la recepción donde es impactado. El líder de la oposición rusa, el señor Alexei Navalny, el único que quedaba vivo, fue asesinado de un puñetazo en el corazón usando una técnica propia de la KGB. Es la noticia internacional del momento. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, en Rusia los opositores están muertos en la cárcel o exiliados. Ahora el periódico británico The Times ha entrevistado a Vladimir Osechkin, que es un activista de derechos humanos ruso que ha construido una red de información entre presos y carceleros en Rusia para supervisar a los presos políticos. ¿Qué es lo que está diciendo Osechkin? Dice que en el Ártico, donde está la cárcel que albergaba Navalny, los presos no pueden estar más de una hora en el exterior porque la temperatura llega a los 27 grados bajo cero, pero que a Navalny, dice, lo tuvieron 2 horas y media
tenían esa condición y que un hematoma que según él los carceleros le han dicho que tiene en el pecho es consistente con la técnica de un solo golpe, una técnica de asesinato que usaba la KGB, los servicios secretos de la Unión Soviética. They think that he died a lot earlier than was stated officially, probably at night. Esta es una periodista de Novaya Gazeta que también disputa la fecha y la hora de la muerte de Navalny. Dice que los presos le han dicho que murió mucho antes de lo que se ha dicho oficialmente, que probablemente murió la noche anterior, que a las 10 de la mañana del viernes todos los presos sabían que Navalny estaba muerto, pero que el certificado de muerte dice que murió el viernes a las 2:17 de la tarde, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. A mí me alegra mucho encontrarme con ustedes a esta hora. Gracias por estar allí en nuestro canal, gracias por estar viéndonos, gracias por compartir con nosotros la opinión. Nosotros informamos, damos nuestra opinión, tú das la tuya y vamos construyendo sociedad. Por favor, con respeto, con aprecio, sin burlarnos de nadie, sin intentar ofender a nadie. Eso no hace bien. Y te aseguro que cuando opinamos con respeto, construimos sociedad. En Blue le ponemos cara a la radio. Crisis política en la que amanecemos por cuenta del nombramiento de la nueva ministra de Deporte. Tiene 47 años, se llama Luz Cristina López y su nombramiento ha dinamitado al Partido Conservador por dentro, que amanece más dividido que nunca. Ese nombramiento llevó a la renuncia del presidente del directorio conservador, el senador barranquillero Efraín Cepeda. El nombramiento, calculado con milimetría de mermelada, lo hace el presidente Petro para conseguir votos de algunos conservadores, por ejemplo, el grupo que lidera. Hay pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la captura hace algunos minutos de Pacho Malo, el que fue en algún momento directivo de la Fiscalía. Camila Carvajal. Sí, señor, y es una reacción del presidente Gustavo Petro con esta que es una noticia en desarrollo. Acaba de trinar en la cuenta de X el presidente de Colombia, comillas, me parece un buen paso en la Fiscalía que comience el desmonte de la red de narcotraficante que controla varias de sus secciones. La Fiscalía no puede estar en manos del crimen. Esta es la reacción del presidente Gustavo Petro a esa captura, la de Francisco Javier Martínez, quien fue funcionario del CTI en Buenaventura, en el Valle del Cauca. Fue capturado, como ya informaba Ricardo hace apenas unos minutos, en la ciudad de Medellín. ¿Qué se sabe de esta captura? Pues que hay una orden de captura en su contra por concierto para delinquir por la participación en una trama de corrupción y contrabando con redes entre el puerto de Buenaventura, también Cali y Bogotá. Hay que recordar por último, Néstor, que el nombre de Martínez, conocido con ese apodo de Pacho Malo, había estado en la opinión pública y en muchos titulares de prensa en las últimas semanas, pues se especuló que la hoy fiscal general encargada de la Nación, Marta Mancera, lo protegió en su momento a pesar de esas supuestas actuaciones ilegales. Ese es el funcionario capturado, esta es la reacción del presidente Petro. Muchas gracias, Camila. A 10 de la mañana, 23 minutos, vamos al centro de Bogotá porque en minutos va a iniciar la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para intentar elegir a la nueva fiscal general de la Nación luego de la última sesión del pasado 8 de febrero que, recordemos, terminó en disturbios y también bloqueos en la entrada del Palacio de Justicia. Ana María Celis, ¿qué pasa a esta hora? Sí, buenos días. Pues a esta hora, miren, la Corte Suprema de Justicia se adelanta una audiencia pública de aspirantes a magistrados por la Sala de Cogestión Laboral. Se espera que termine en pocos minutos para iniciar en la Sala Plena, donde los magistrados votarán nuevamente para elegir fiscal. Son 3 de las mujeres que conforman la terna que presentó el presidente Gustavo Petro. Se trata de Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo. Una de ellas será la sucesora de Francisco Barbosa, quien terminó su periodo como fiscal el pasado 12 de febrero. En la Sala Plena, 23 magistrados se van a reunir para votar y se necesita un mínimo de 16 votos para que una de ellas pueda ser elegida. El pasado 8 de febrero, que fue la última sesión, ganó el voto en blanco y la más opcionada parece ser hasta el momento Amalia Pérez, pues fue la que tuvo la segunda mayor votación, pues tuvo 6 votos. Y seguimos en la Corte Suprema de Justicia porque acaba de tumbar la decisión de un juez de la República que había dejado en libertad a 2 miembros de la llamada primera línea que habían sido nombrados como gestores de paz por el gobierno de Gustavo Petro. Damián Landines.
Sí, señores, los saludo desde la parte exterior del Palacio de Justicia, aquí en el centro de Bogotá, en donde a esta hora se mantiene la normalidad en cuanto al tema de orden público. Siguen llegando personas a manifestarse, a pedir respeto a la Corte Suprema de Justicia, otras personas que también exigen la elección del fiscal ya, pero en medio de estas movilizaciones y de lo que sucede hoy, pues, como usted lo decía, la sala plena, acaba la Corte Suprema de Justicia de tumbar la libertad de Adriana Esperanza Bermeo y Santiago Márquez, las dos personas que serían integrantes de la primera línea y a quien se les otorgó la libertad el pasado 20 de diciembre de 2022 y que ahora la Corte Suprema de Justicia decidió revocar esa decisión, según la Corte, porque se configuró un defecto procedimental, pues se emitió con desconocimiento del principio de oralidad y doble militancia. Estás escuchando Blue Radio. Roberto Franco, el hombre asesinado ayer en el Parque de la 93, había recibido amenazas. Esto fue lo que dijo el general José Daniel Gualdrón, comandante de la policía de Bogotá. Tienen en el SPOA una denuncia del mes de noviembre, unas posibles amenazas, está en proceso de investigación. Él también tenía una seguridad allí privada, él había buscado de particulares. Él fungía allí como empresario también dentro de sus trabajos, roles de auditores hacia unos almacenes y demás, y estaba generando unas acciones allí de hallazgos que de pronto generaban alguna situación compleja. Esas amenazas que él denuncia, general, perdóneme, esas amenazas que él denuncia en noviembre del año pasado, ¿estaban relacionadas con su trabajo como auditor de esos almacenes, de esos supermercados? Eso hace parte de la investigación y demás, pero son amenazas abiertas que se generan allí. Estamos recolectando todo, yendo a todo, incluso el círculo de trabajo, de amigos, de empresarios conocidos o no conocidos, que podamos establecer y poder llegar a ver qué sucedió, cuál es el acto intelectual y material. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Del otro caso de la inseguridad en Bogotá, el del Sur, el ex policía de tránsito que disparó y mató a los dos ladrones, se sabe que ya está libre ese policía, le explicó a las autoridades que creen en este momento la hipótesis de la legítima defensa, por qué les disparó. Dijo porque su vida estaba en riesgo, la pistola con la que él disparó era una pistola con todos los salvoconductos. La Corte Suprema de Justicia intentará hoy de nuevo alcanzar las mayorías para elegir una nueva fiscal general de la Nación, luego de la culminación del periodo de Francisco Barbosa el pasado 13 de febrero, luego de lo cual asumió Marta Mancera como fiscal general encargada. Aunque en principio no parece muy probable que este jueves haya humo blanco en la elección de fiscal general, esa posibilidad no es descartable. Y en todo caso, lo que suceda hoy en la sala plena sí podría acercar a alguna de las integrantes de la terna a su probable elección en la próxima reunión de magistrados para ese fin, prevista para el 7 de marzo. En cualquier caso, el normal desarrollo de la jornada de hoy en la Corte para la elección de fiscal depende de que en caso de que haya manifestaciones a favor o en contra de los magistrados, transcurran en calma, en el marco de la protesta pacífica, evitando escenarios violentos como lo ocurrido el pasado 8 de febrero, que en caso de presentarse, de nuevo llevarían a aplazar la elección. Y al final, también será determinante que todo el Estado, comenzando por el gobierno del presidente Gustavo Petro, asuma con tranquilidad la determinación que adopte hoy la Corte Suprema, ya sea eligiendo fiscal general o aplazando su determinación para la próxima sala plena. El debate y la opinión aquí en Blue Radio. Lo que está esperando la gente en este momento es que resuelvan el tema de inseguridad. Pero se suman las dos cosas. El tema sociológico, el tema de cómo enfrentamos los fenómenos de violencia va de la mano. Pero mire usted que eso no resuelve. Eso que usted acaba de decir, pues lo hemos dicho permanentemente. Y hemos hecho cosas, porque además pues sería injusto decir que la policía o que las autoridades locales o que incluso la fiscalía no hacen. Ahí hay un montón de funcionarios que hacen sus mejores esfuerzos y capturan delincuentes y los llevan a los jueces y a algunos los condenan, en fin,
Y nada de eso sirve. Algo no estamos haciendo bien. Y mire la paradoja de hoy. Nuestras calles con esas manifestaciones de inseguridad, atracos, asesinatos y tal. Pero hoy un gran grueso de la policía tiene que estar en el centro de la ciudad prestando otro tipo de servicio. Lo triste es que no se rompen las cadenas criminales, porque uno dice, esos policías están a cuadras, caminadas de los sitios donde venden los celulares robados, por ejemplo. Estaban a cuadras